Estamos en presencia de nuestra conferencista, no hace falta que la presente más que decir su nombre, Dora Barrancos, que fue directora del CONICET y actual asesora ad honorem de la Presidencia de la Nación. Antes de que empiece Dora, quiero agradecer a la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires que colaboraron muchísimo en esta organización y sobre todo voy a pedir un aplauso para la doctora Nélida Zampise, que fue la que trabajó con nosotros en todo esto. Y ahora sí, le escuchamos a Dora con muchísima atención. Bueno, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias a la Corte por esta bella invitación que me encuentra en situación difónica. Creo que es una artera circunstancia patriarcal. Muchísimas gracias a la querida Hilda, a quien me liga años y años de conocimiento, de entrañamiento y de afecto. Y muy especialmente a la casa de la que formo parte, me acaba de recordar Hernán, mis obligaciones. Espero no estar en default completo. Bueno, muchísimas gracias y yo he dividido, voy a hablar 45 minutos, siempre digo eso y después ocurre otra cosa, pero quiero decirles que voy a dividir un poco mi intervención en tres momentitos. Uno que tiene que ver con historiar rápidamente el feminismo, otra que me va a situar respecto de la situación argentina con relación a la legislación que garantiza y ha ampliado nuestros derechos y de las personas que se sitúan en el arco ancho, amplio abanico de la diversidad. Y por último, algunas reflexiones para quienes operan, quienes administran justicia, respecto de no solo obligaciones que tienen el aparato de la justicia, sino en realidad cómo podemos, en todo caso, resolver la circunstancia tan penosa ya remarcada de la violencia generalizada contra las mujeres por obra y gracia del factoreo patriarcal y ver en qué medida contribuimos a limitar, a prevenir la judicialización de los casos. Vamos a las cosas. Miren, el feminismo emerge en la condición de posibilidad tenebrosa que da el siglo XIX. Condición de posibilidad tenebrosa, digo, porque como nunca se rearquitecta el patriarcado. El patriarcado nace en el Neolítico Superior, no es tanto tiempo. Pero parece augusto, parece íncito a la naturaleza. Ayer, estos días, en orden a instruir sobre la ley Micaela, he recordado que para quienes son civilistas, laicos, pero patriarcales, suelen decir que los mandatos jerarquizados de los varones corresponden a el orden natural. El orden natural. Para las personas confesionales es el orden sobrenatural. Y a veces hay una fusión, ¿no?, entre el orden natural y el orden sobrenatural. A veces hay tal fusión que parece que el orden natural ha autorizado el orden sobrenatural, si tenemos en cuenta algunas expresiones fundamentalistas más recientes, ¿no? Entonces, digo, porque el patriarcado, que fue evidentemente, insisto, una creación de la enjundia, de la vorágine del Neolítico Superior, en donde hay una serie de modificaciones que yo no voy a enumerar, y en donde aparece una patrimonialidad, primera patrimonialidad, sobre los cuerpos femeninos. Esto se instala también con un orden simbólico que ustedes saben acá. María Angélica recordó, sin nombrarlo, a nada menos que a Lacan, diciendo la mujer no existe, pero existe el nombre del padre. Entonces, lo que
quisiera rápidamente decirles es que como nunca el orden moderno, el orden que ha creado el Estado moderno, los Estados modernos, el orden que deriva de la, yo diría, proteica revolución inglesa antes que la francesa, pero recordamos como un hito 1789, fin del antiguo régimen, caducidad completa del Estado privilegiado que tenían algunas personas y consagración de la reverenda ciudadanía de aquellas personas que no tienen linaje. Obviamente el Estado moderno crece ahí, tiene una injundia particular, gracias desde ya a dos circunstancias que son obviamente que corresponden especularmente a la misma situación. Triunfo completo del modo de producción capitalista, triunfo completo de su clase, que es la burguesía. Y la burguesía, con relación al antiguo régimen, en realidad, en materia de derechos a las mujeres, significa una verdadera regresión. Esto es paradójico, pero es así. Porque simplemente en el antiguo régimen a una mujer cortesana nadie le iba a endilgar una falta moral inexorable, porque además su propio marido a lo mejor estaba muy contento, lo digo en términos obviamente muy ominosos, porque uno de los Luises la había elegido como preferida y le permitía algún grado interesante de adecuación mejor a los poderes terrenales. Entonces, hay yo diría, un hiato tan profundo solamente en materia de moral sexual femenina que nos llevaría largo tiempo a considerar por qué el señor burgués inventó una caducidad completa hasta de la sexualidad femenina. Porque la sexualidad femenina parece que era muy radiante en el siglo XVII y XVIII. Pero en el siglo XIX la sexualidad femenina casi no existe. Hasta esto decía una figura como Krafft Ebing, el padre en realidad, el último elemento de lo que sería la psicología todavía, fisiologista y demás, lo que llamamos prepsicoanalítico. Krafft Ebing, 1879-80 por ahí. Ustedes deben saber como gente de la justicia que Krafft Ebing era muy orientador sobre todo del pensamiento de la justicia. Generalmente recordamos Lombroso, ¿no? Pero Krafft Ebing también hizo lo suyo, ilustrando, gracias, sobre, obviamente, sobre todo la posición de Krafft Ebing, final del siglo XIX, o sea, miren qué arco, estaba absolutamente preocupado por la inversión, tanto que a su texto lo llamó hasta en latín, porque era tan inconveniente lo que hablaba que hasta usaba el latín, psicopatía sexualis se llamaba. Y esas cuestiones las decía en latín, cosa que tuvimos que esperar una cierta traducción posterior para enterarnos de las circunstancias que planteaba Krafft Ebing. Pero, en fin, Krafft Ebing, cierto que su aspecto dominante, la palabra homosexualidad se inventa en 1868, gracias a un médico húngaro. Viene del uso que hace este médico. Y Krafft Ebing estaba muy obsesionado por la cuestión de la inversión. Pero de paso decía en ese texto que si las mujeres fueran un poco más educadas, apenas conocerían el goce sexual. Y esto es muy ilustrativo de lo que he querido decir antes, ¿eh? Esa tragedia del trancamiento de la sexualidad femenina, pero en realidad yo diría lo que más llama la atención, lo más insidioso fue la aparición de un mundo doméstico propio de las mujeres versus un mundo público propio de los varones. Entonces las mujeres fueron así, fuertemente indiciadas para la procreación, para la sostenibilidad del hogar, la crianza, la asistencia, la abnegación, el amor, etcétera, etcétera. Esto es paradigmático dentro de la burguesía, mientras obviamente
los varones fueron regentes de la vida pública, de toda la vida pública, del poder público desde ya, y desde luego autorizados a todos los menesteres interesantes de la vida, la ciencia, por ejemplo, la mayor educación, etcétera, etcétera. Quiero ser justa y decirles que de todas maneras los derechos cívicos aparecieron para los varones no en el mismo momento en que se ordena el nuevo régimen jurídico del Estado moderno, ya dividido en los tres poderes tal como los conocemos hoy día. Es verdad, a los varones les costó bastante tiempo ser finalmente declarados ciudadanos. En algunos casos hubo voto calificatorio, pero lentamente nuestras, por ejemplo, repúblicas adhirieron a la circunstancia de universalidad del voto, menos, como ustedes saben, esa ocasión extraordinaria aconteció con las mujeres. Geneviève Fraisse dice claramente que podía haber ocurrido un salto cuántico de cierta corrección patriarcal en eso del siglo XVIII al siglo XIX, dado que hay una tal divergencia entre lo que puede pasar con las mujeres, sobre todo aquellas mujeres aristocráticas en el siglo XVIII, y el espejo de esa misma mujer burguesa, atareada solamente con los propósitos domésticos, impedida de estar en el segmento interesante público, impedida de tener derechos. Para Fraisse hubo como un fracaso rotundo ahí, exactamente donde coagula ese episodio. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban siendo cada vez bastante autorizadas, podían regentear salones literarios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese suelo tremendo del siglo XIX no podía ocurrir otra cosa que la insurgencia de las mujeres. Y la insurgencia de las mujeres siempre lo vamos a recordar, tiene varios hitos, pero voy a recordar uno que es muy importante y fue cuando las mujeres fueron impedidas de asistir, de participar de un gran congreso abolicionista en Inglaterra en 1838. Y fue una marca muy dolorosa. Algunos caballeros, por supuesto, se escandalizaron por semejante pública segregación. Pero, obviamente, las mujeres esperaron su momento. En 1848, en Estados Unidos, siempre recordaremos eso porque es un hito. Probablemente haya habido otras asambleas, pero esa es para nosotros mitológica y todavía tan plausible como si la estuviéramos observando. Se reúnen en Seneca Falls, ahí en el estado de Nueva York, en una capilla metodista, un grupo grande de mujeres acompañadas de no pocos varones. Me gusta recalcar esto. Me gusta. 30% eran varones. Y se supone que gran parte de esos varones estaban acompañando con unción, con reverencia y con, yo diría, fino contagio acerca de la justicia de su demanda, porque en general lo que quiero sí apreciar es que ese feminismo brotó fuertemente con el indicio de la lucha abolicionista. No eran por egoístas solamente, por egoísmo de género. Esas mujeres reclamaban el fin de la esclavitud y ustedes saben que eso me parece que es la marca en el ADN que debe tener, yo diría, el variado arco de los feminismos. El variado arco de los feminismos se compadece, se ha compadecido siempre con todas las formas de exclusión. Ese es, me gustaría remarcar esto, ese es su dato de nacimiento, su dato fundamental. Voy a ir muy rápido, desde luego. El feminismo inaugural, sí, no fue solo un cauce, varios feminismos. A fines del siglo XIX el feminismo se había extendido tanto que hasta constituyó su propio nombre, feminismo. No existía la palabra feminismo. Y se lo debemos a una notable militante francesa, Hubertine Auclair,
que en un periódico que llamaba La Citoyenne, ahí habló ya de feminismo. Y voy a decir que aparentemente respondía así a la ironía con que Dumas, Alejandro Dumas, había tratado de feministas a los varones que se habían acoplado a la lucha por el divorcio vincular en Francia. Entonces, ahí está la gracia de Claire, haciendo de feminismo el nuevo lexema con que nos íbamos a identificar. Voy a ir muy rápido. En realidad, esa agencia primera feminista, las feministas, tuvieron 5 tópicos o 4 tópicos fundamentales a saber. No he dicho lo principal. La lucha por la igualdad jurídica. Porque el Estado moderno, antes que nada, regula relaciones de género. El primer derecho que conocemos en el nuevo orden es el derecho privado. Miren, ni el derecho público está antes. El derecho público, y eso que se trataba de la propiedad privada, estuvo antes. Tan preocupado está el Estado moderno por hacer el congestivo básico patriarcal. Obviamente tenemos, ya se sabe, el retablo de 1804. No era el único código que inferiorizaba a las mujeres. Varios códigos habían aparecido. Y siempre me gusta recalcar, y tal vez estoy justamente con la gente más entendida, que cuando Vélez Sarsfield redacta su código, va haciendo glosas, obviamente para autorizarse. Ya se sabe que los codificadores a menudo plantean tal lo que ocurrió en la última gran modificación que tuvimos, les gusta autorizarse con glosas que digan de dónde, por dónde se autorizan a proponer, de la misma manera que los legisladores usan fundamentaciones que provienen de un estado del arte. Digo, el momento más sublime de erudición de una legisladora o de un legislador es cuando está por hacer una ley, porque recurre al estado del arte, sabían ustedes, ¿no? Hay una especie de oportuna erudición, felizmente, para que autorizarse en la... Pero cuando llega al estatuto que concierne al matrimonio y demás, prácticamente Vélez Sarsfield no usa glosa ninguna. Era obvio, de toda obviedad, que la mujer tenía que pedir autorización al marido para todas las cosas de la vida. ¿Por qué iba a glosar lo que era obvio y ululante, como dicen en Brasil? Estaba ahí. Entonces, es muy divertido ver cómo es la primera redacción, muy divertido todavía, cómo es la primera redacción. Luego quedó mucho más ajustada cuando se sanciona como ley y se pone en 1871. Entonces, digo, para las feministas eran los elementos fundamentales de esa primera agencia. Acabar con la inferioridad jurídica, el voto fue discutido si era inmediatamente debía ser integral y para toda la nación o podía ser por etapas, pero eso fue rápidamente superado. Educación igualitaria, educación. Las mujeres, ustedes saben, apenas pudieron ingresar capilarmente a la vasta institución universitaria que ya existía en Occidente. Recordaré que Oxford y Cambridge solo admitieron mujeres entre 1868 y 1870. Y voy a recordar algo. Oxford y Cambridge no les dieron titulación plena, no les dieron los degrees completos, salvo excepciones, porque las hubo, hasta se podía cursarlos, obviamente, en Oxford y Cambridge. Pero la autorización plena de los degrees de materia universalizada a toda aquella que egresaba, se los entregaron así a partir de 1948. Tremendo, ¿no? Entonces, el feminismo en la Argentina fue acogido a inicios del siglo XX, en gran medida fueron las socialistas, pero no solamente las socialistas, sin embargo, era muy común que se encontrara a una socialista como feminista.
Y nosotros tenemos hitos muy importantes acerca de esa rápida manifestación de feminismo entre mujeres, sobre todo del libre pensamiento. Las socialistas también estaban dentro del libre pensamiento, y voy a recordar que fue acá en La Plata que surgió la primera publicación feminista. Fue la publicación Nosotras de María Abela Ramírez. Y luego La Nueva Mujer, un poco más adelante. Creo que deberíamos editar, porque está absolutamente completa la colección acá en la universidad. Y voy a ir muy rápido, más rápido. Miren, gracias a los feminismos surgieron el enorme arco de derechos que conseguimos, sobre todo, voy a recordar 1921 no estaba en los propósitos de las feministas, muy raramente se invocaba la violencia, muy raramente, notable. Teníamos, sin embargo, un código penal, obviamente, comunidad de sentidos en todos los códigos penales de Occidente. Ustedes recordarán que hasta 1921 el marido que encontraba infraganti o dicho infraganti en adulterio a su mujer y la mataba, tenía una consternada alianza del propio Estado. Por lo tanto, en la mayoría de los casos fueron absueltos. Yo tengo ahora un puñado, cuando vuelva a la normalidad, voy a ver si reviso ese puñado que tengo de fallos antes de 1921. Luego ustedes saben que, lo saben muy bien, vino el instituto bien conocido de la emoción violenta. La emoción violenta que para muchos jueces, todavía no había tantas jueces, el individuo planificaba un año antes, buscaba el revólver más conveniente o el cuchillo más adecuado, tramaba cómo, dónde, por dónde y demás, pero era emoción violenta. Menos mal. Bueno, yo voy a recordar ahora rápidamente que gracias al feminismo renovado de los años 60, porque efectivamente en los años 60 hubo una convulsión feminista. Cuando nos preguntan acerca de, yo digo con una cierta economía lexical, ¿qué es lo que pasó? Bueno, las mujeres en los años 60 se dieron cuenta de sus cuerpos, tomaron cuenta de sus cuerpos. Esa insurgencia fue extraordinaria en todos los sentidos, no en los cuerpos en su materialidad, en su simbología, en su renuncia completa a ser objetos victimizados. Y por lo tanto, he ahí un remolino extraordinario que a quienes éramos jóvenes en los 60, vos no habías nacido. Y éramos militantes, radicalizadas y sociales, porque era paradigmático que la primera fuente de desigualdad eran las clases sociales y por lo tanto esto era lo que había que resolver. Y aunque éramos muchachas completamente airadas, bizarras, cocoritas, envalentonadas, no teníamos un registro acerca de nuestra subjetividad feminista. Teníamos intuiciones, pero no lo éramos. Y en ese remolino de los años 60, digo, guerra de Vietnam, guerra descolonizadora por todas partes, revolución cubana, insurgencias estudiantiles, en fin, hubo una fuerte observación de lo que la Betty Friedan llamó la mística de la feminidad, esa mística opaca en la que se habían quedado, casi reducidas a la vida hogareña, pensando, en fin, cómo iban a resolver el problema de crianza, etcétera, etcétera, de
las niñas y de los niños. De modo que ahí hubo un sacudón extraordinario. Yo recuerdo el impacto que tuve cuando leí, es decir, pude ver las imágenes maravillosas de un texto fotográfico, texto de imágenes y texto lexicalmente inscripto de nuestros cuerpos, nuestras vidas, que fue nada menos que el famoso colectivo de Boston. Todavía está por ahí para ser visto. Era en realidad ese texto interpretaba fuertemente las circunstancias de los tormentos del cuerpo, pero la interpelación se hacía sobre todo al orden médico. En fin, quiero decirles que de ahí para acá, y sobre todo claramente en nuestro país, retomada la democracia, las que nos fuimos al exilio volvimos feministas y las que se quedaron acá resistiendo acá se tornaron feministas. Qué buena casualidad. Entonces, he aquí que en los años 80 y 90 se motorizó, gracias a las agencias feministas, una alteración del cuadro jurídico notable en la Argentina, que tiene una serie de leyes que yo no voy a recordar, pero voy a recordar apenas el cambio dramático conceptual que significó la alteración de los delitos contra la honestidad sexual. La honestidad. Ustedes ya lo conocen muy bien, delitos que tienen que ver con la integridad sexual. Entonces, de ahí las primeras leyes que tuvieron el registro sintomal de la lucha contra la violencia fueron en el orden doméstico. Esa fue la ley nacional y la adhesión que hubo después en las diferentes provincias. Voy a recordar Santa Fe como una de las provincias más aleccionadoras en materia de mejor texto legal sobre violencia doméstica. En fin, y hemos llegado a la 26485 y hemos llegado inclusive a la modificación del artículo 80 del Código Penal en orden a maximizar las penas cuando resultare un homicidio por femicidio. No dice femicidio, no dice feminicidio. No voy a entrar en el detalle semántico, pero ustedes saben que debemos también decir que nuestra ley es muy sabia en la completud que hizo de los cuadros situacionales. No solamente es la violencia por la condición de mujer, es la condición genérica, es la orientación sexual. La ley fija igual penalidad, la máxima, si así lo resolviera el juez, con relación a la xenofobia, a los delitos que tienen que ver con lo que de manera insidiosa llamamos odios, etc. En fin, y la ley nuestra hace también un sentido muy importante porque en ningún momento dice preconceptos. Si hubiera dicho preconceptos, estábamos con problemas, porque era una forma de relativizar culturalmente lo que no se puede relativizar culturalmente. Y ahí entro ya en lo que es la circunstancia muy particular de quienes son operadores, operadoras en el ámbito de la justicia. Yo creo que efectivamente la Argentina, desde el punto de vista legal, es uno de los países mejor situados hoy en América Latina respecto de nuestros derechos y de los derechos de la diversidad. La Argentina ha producido nada menos que esa colosal ley que es la Ley de Identidad y Género. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que ha significado la Ley de Identidad y Género y lo que todavía debe ser arreglado para adecuarnos completamente a tamaña ley. Ustedes saben que últimamente he subrayado, y lo hago muy a propósito, que fue el más importante bien de exportación que hizo la Argentina. ¿Por qué? Porque varios países copiaron la ley. En el caso de Uruguay, que nos antecedió ahí, había necesidad de judicializar. Pero el caso de Argentina es la autopercepción.
extraordinario, ¿no? De ahí derivan, obviamente, cierta necesidad de adecuar y seguir adecuando la propia legislación. Tenemos un problema registral hoy día. Hay muchas personas que van a la justicia reclamando otras categorías identitarias y demás, y cómo nos ponemos de acuerdo en el asentamiento registral y esa condición. Ustedes saben que yo de manera bizarra digo que hay que eliminar la categoría sexo en la documentación porque no sé qué sentido tiene. ¿Me quieren decir qué sentido guarda? ¿Qué sentido guarda? Tiene algo todavía de los viejos propósitos de cantera discriminatoria del pasado. Ustedes saben muy bien que en el pasado era obligatorio registralmente decir ojos negros, con bigotes, tez oscura, nariz aguileña, estaba todo dicho. ¿Por qué se eliminó eso? Por el tránsito de derechos humanos que hicimos. Porque no puede haber nada que contagie, que torne precavido el tono discriminatorio del oficial de migración o del mismo oficial que hace el registro de las personas. Fueron eliminados. Y la verdad es que no encuentro sentido a que todavía, digamos, FMO, por ejemplo, el acierto de la X que se ha venido acentuando porque hay varios países que están acertando con que se ponga una X, pero muchas personas, sobre todo las personas no binarias, están reclamando porque les parece que no es justa esa identidad. En suma, hay mucho para hacer. Pero lo que yo quiero decirles es que en el ámbito de ustedes es fundamental una nueva rementalización. La ley está para ser interpretada. Es ahí la cuestión. Ustedes son intérpretes, la mayoría. ¿Cómo interpretan? Pueden hacerlo evidentemente, con mentalidades sujetas al antiguo régimen, o pueden hacerlo con mentalidades abiertas, creativas. Hay algunos fallos que han sido muy reconfortantes, porque son fallos que están entrañando. No se trata solo de cumplir el derecho, se trata de entrañar el dispositivo mental, subjetivo. Esto es lo que necesitamos. No es la superficie del derecho, es el fondo del derecho lo que necesitamos. Yo creo que de todas maneras sí, siempre estoy más clara en esto, porque además hay trabajos, hoy una serie de trabajos en el mundo, sobre todo los trabajos que se han hecho en España. Yo no puedo dejar de citar a Encarna Bodelón, a los grupos que han trabajado, sobre todo en España, donde ha habido mucha crítica feminista en torno de una posición antipunitivista, ¿no? Voy a citar a Larrauri, Elena Larrauri, que nos ha dado ciertas lecciones. Ella es abolicionista, penalmente, ¿no? En fin, esto ha creado algunas tensiones. Caramba, tenemos que resolver, dice una gran parte del feminismo. Hemos vivido en la impunidad, ahora que tenemos la posibilidad de la punición, no vamos a abdicar. En fin, yo lo que quiero decirles, y con mucha convicción, de que solo el punitivismo no nos va a llevar a resolver el problema crucial de los valores patriarcales, de la autorización patriarcal, de la violencia patriarcal. Si fuera, siempre lo he dicho, con el Código Penal no vamos a eliminar el patriarcado. Pero efectivamente necesitamos que haya un Estado, evidentemente, como digo, entrañablemente atento a la situación de justicia para punir al agresor. No obstante, creo que justamente lo que dice la mayor bibliografía que ha indagado acerca de qué pasa con las judicializaciones
es que se abre un paraguas de mayor riesgo o de estado de riesgo. Y acá el doctor de Lázaro decía, hay que acompañar, porque efectivamente, ¿qué se hace después? Y un problema grave que significa en este momento que no haya entendimiento suficiente acerca de este drama de la violencia y el drama posterior que significa denunciar, que no haya simplemente el tino de una temporalidad acortada. La víctima necesita tratamiento urgente. Sabemos que esa temporalidad hace aumentar el riesgo totalmente. Entonces, si el tiempo es un problema, sí, ya sé, para toda la administración de la justicia, en estos casos el tiempo aumenta la capacidad letal del victimario. Y hay otro problema que sabemos perfectamente que existe. Pasa un cierto tiempo y bueno, vaya a saber cómo se acomodan las circunstancias y hay hasta muchas víctimas que quieren retractarse por miedo, que obviamente ya no hay lugar para eso, felizmente, pero en fin, lo que digo es que la temporalidad es fundamental en la atención, tanto como el entrañamiento con la ley, es fundamental la temporalidad. No se puede seguir manteniendo esta circunstancia de largo plazo para la atención. El largo plazo, digo, aumenta la capacidad victimaria. Otra cuestión es que efectivamente, y con esto quiero ir cerrando, es que deberíamos proponer, yo he estado pensando, entre las cosas así, más o menos audaciosas que se nos ocurre, una que es elemental, y aquí se ha mencionado, es cómo el Estado argentino va a iniciar una tarea de prevención, ex ante que nada. Y la prevención es cómo vamos a resolver el problema de adecuar mallas curriculares, cómo vamos a resolver el problema de adecuar la formación docente, cómo vamos a resolver el problema de atención en todos los segmentos educativos, en tiempo y forma, acerca de ya circunstancias que están indiciando claramente caminos de victimación. Esto es lo que tenemos que resolver. Miren, el horror de los femicidios en nuestro país no es para hacer datos comparativos, desde luego hay otros países que están en otra más penosa situación, por caso Perú. Estados Unidos tiene más víctimas fatales, pero por favor, no vamos a hacer una competencia sobre estas cuestiones. Entonces, lo que a mí me parece es que necesitamos en este momento en que sí, estoy segura, estamos en un cambio de época, se percibe, se siente. Hay, evidentemente, en este momento una decisión del Estado completa respecto de que esto no es un detalle acerca de la desigualdad. Esto es matricial en la desigualdad. La desigualdad social y la de género, además, son sinergiales, porque las que más padecen, no se nos escapa, son las mujeres de los sectores populares. Estas son las más, todas las mujeres son víctimas, pueden ser, pero las mujeres de los sectores sociales bajos, populares, están en tremendo riesgo. Y yo creo que es la hora también en que tomemos algunas decisiones. Si hay prevención en todo el sistema educativo, deberíamos también tener en cuenta la idea de forjar institutos públicos de prevención de la violencia, que para mi gusto deberían depender de ministerios públicos fiscales, de algún tipo de organización, no necesariamente judicial, pero que pudieran estar en atención permanente, sobre todo en barriadas populares, porque hay que pensar primero en lo más urgente
Y esos institutos los he ideado, perdón por la audacia, de esta manera. Tiene que haber, obviamente, especialistas en profesiones jurídicas, pero tiene que haber integrantes de disciplinas o antropológicas o de trabajo social, pero tiene que haber también representación de las mujeres de esas comunidades. Para poder cabildear y trabajar en tiempo y forma, es cierto que la violencia es íncita en todo el sistema patriarcal, pero quiere decir que hay violentos de diferentes maneras y hay violentos más ocasionales. Por lo tanto, en esos institutos he pensado que puede caber la atención precoz. Una mujer que está siendo maltratada, que a lo mejor ni sabe que está siendo tan maltratada, puede recurrir cuando se da cuenta y se puede hacer un cabildeo y se puede ver cuál es la resolución. Ahí, ex ante, porque cuando se lleva a la pulsera, al botón y a todo, la verdad que ya no estamos en ningún ex ante, estamos en una situación ya dramática. Eso es una prevención secundaria, como se dice en medicina, pero la verdad que yo resisto la idea de prevención cuando tenemos el cuadro de la exclusión perimetral. Exclusión perimetral que dígase, en algunas localidades de 1.000, 2.000 habitantes es como sana, colita de rana. Eso no significa nada. Y ahí creo que tiene que haber, lo dejo para otro día, mayor audacia en la creatividad de yo diría del fallo, de la determinación de las operadoras de la justicia. He sabido de un fallo notable en Tucumán, en un pueblo de 2.000, 3.000 habitantes, donde un golpeador insistía, tenía obviamente exclusión. ¿Qué exclusión puede haber en un pueblito donde viven 2.000 personas? La verdad, ninguna. Entonces, esta jueza, todavía no me han mandado el fallo, no sé si ustedes lo conocen, determinó después de la 4ª vez en que había, obviamente, un default absoluto, encontró la jueza una circunstancia extraordinaria. La exclusión era una exclusión provincial. Y obviamente tengo entendido que invitó al individuo a ver a dónde se quería vivir, cómo tenía su modo de vida y hasta le pagó el traslado, tengo entendido que a Santiago del Estero o a Córdoba. ¿No es maravilloso? Ahí no hay lesión de derecho, porque se lo invitó a decir por dónde, en qué trabajaba, etcétera. Eso es creatividad. Esa es la creatividad que necesitamos. No hay que lesionar para nada el derecho, pero evidente de sentido común que no puede haber exclusión donde es incabible la exclusión. Por lo tanto, déjenme decirles las últimas palabritas en torno del instituto. Tiene que haber un instituto público de prevención. Podemos llamarle una especie de IPV, si ustedes quieren, donde hay agentes de las profesiones jurídicas, agentes de otras profesiones, obviamente sociales entendidas. Creo que la disciplina antropológica es muy interesante para determinar por dónde, cómo, qué tipo de lazos, y representantes de las diferentes, si hay corrientes feministas, que haya feministas, y si no, una elección para que haya posibilidad de tratar caso por caso rápido. Rápido quiero decir, relativamente rápido. Yo estoy segura de que van a salir cosas muy originales, inclusive se puede llamar al agresor. ¿Por qué no? Hay que hacer una pedagogía con el agresor. El agresor más o menos eventual. El agresor, ese agresor que no sabe qué es lo que lo domina, porque finalmente yo creo que el estatuto patriarcal es demoledor para los propios varones. Tienen muchos beneficios, pero los costos han sido muy altos.
obligaciones masculinas, obligaciones proveedoras, obligaciones de no sé qué, obligación de no llorar en público, como decía Raymond Williams respecto de la Inglaterra de 1850. Torpezas, creer que los varones son menos emotivos que las mujeres, ¿de dónde se sacó eso? Hay que ver cuando un juez tiene un fallo que lo deja bien resonante, hasta se emociona. Un jefe de laboratorio en biología molecular, cuando encuentra un hallazgo bueno, he dicho, hasta se puede hacer pis de emoción. No está prohibido, ¿no? En fin, lo que quiero decirles es que ese instituto, sí, cuesta, pero hay que probarlo. Hay que probarlo. Me imagino que es de tránsito abierto, que las reuniones obviamente pueden ser pactadas en tales y tales días, que desde luego es un trabajo que por ahí es voluntario para las mujeres, no sé, pero que significaría de todas maneras también cierta posibilidad de hacer actos pedagógicos, de ilustrar a los varones de esa comunidad acerca de una serie de síntomas que efectivamente son portadores con ceguera cognitiva. Portadores con ceguera cognitiva. En fin, estamos muy entusiasmadas con la época que estamos pisando. Estoy segura de que conseguiremos, desde luego, una ampliación de derechos. Ya saben que yo he sido militante para que consigamos la legalización del aborto en nuestro país y que estamos ahora absolutamente más que entusiasmadas, hasta muy emocionadas, muy conmovidas. Es la primera vez en la historia que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de estas características con convicción, no apenas con lo que sería, análisis del costo de oportunidad. Entonces, invitarles fuertemente a que se desempeñen con mucha creatividad, a que el desempeño de ustedes esté obviamente orientado por una principal y exclusiva razón. Yo creo que es la razón fundamental que debería tener la ciencia y cualquier estatuto público, y desde luego, ni pensarlo, lo que es el orden fundado en la ley y la justicia. Lo único que queremos es vivir una vida auténticamente democrática, una vida digna de ser vivida. Muchas gracias.